Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Vamos a decirlo juntos, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos da de poder participar en esta hora, Señor, de gustar este alimento, Señor, que es dulce como la miel, que es una espada, Señor, que penetra el corazón, que discierne las intenciones del mismo, que soberano Dios, entras allá hasta lo profundo de nuestro ser, amado Dios, y obras y trayendo convicción al corazón. Gracias por tu palabra. Aliméntanos, Señor, fortalécenos en este día, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Bien, amados hermanos, David decía esto, dando gracias a Dios, porque él había visto la bondad de Dios, había visto la mano de Dios, cuando a través de todo el pueblo, como les decía hace un momento, fue David quien acumuló, quien preparó todo el material para la edificación del templo. Y cuando David ya hace el balance de todo ello, es cuando David da gracias a Dios y feliz, contento de ver el respaldo de Dios. Entonces él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Amén. Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces uno encuentra los proyectos y entre tantos proyectos y entre tantas formas de pensar, uno encuentra que todos los seres humanos, en general podríamos decir, de pronto habrán excepciones, pero todos los seres humanos tienen proyectos. La cuestión es que algunos tienen proyectos muy personales, donde sus proyectos personales no incluyen para nada a Dios. Son proyectos que los han anhelado, los han planificado, han diseñado en su mente o tal vez lo han plasmado en algún papel, pero por ningún lado está Dios dentro de esos proyectos. Hay otras personas que tienen proyectos y en esos proyectos incluyen a Dios. Y entonces oran a Dios, Señor, dirígeme en este proyecto, tengo planeado hacer este viaje, hacer esta inversión, tengo planeado cursar estos estudios, tengo planeado formar una alianza, una sociedad, en fin, y hay cantidad de proyectos y se los presentan a Dios y de hecho hacen partícipe a Dios, porque cuando reciben la bendición o reciben ya los frutos de ese esfuerzo, de eso que se planificó y que se llevó a cabo y que empieza a dar esos frutos, entonces también hacen parte a Dios, porque también han contado con Él y después también entonces aportan para la obra de Dios. Pero también hay personas que no tienen un proyecto personal como tal, sino que el proyecto de ellos es el proyecto de Dios. Y al fin y al cabo, entonces, lo que piensan en todo momento es, esto es para la gloria de Dios. Y entonces, si salgo, lo hago, y si dentro lo hago, y si como, y si descanso, y si respiro, y en todo lo que hacen, tienen muy presente a Dios y dicen, esto todo se lo debo a Dios, y esto es para la gloria de Dios,
y en todo como que se ha creado como una dependencia de Dios, y para todo le consultan a Dios. Una relación tan bonita con el Señor que hasta para saber qué color de zapatos se van a poner ese día le dicen: Señor, diríjame, qué ropa me pongo hoy, qué zapatos me... Oiga, y eso y es que yo hasta lo hago a veces, porque a veces hasta la apariencia personal habla de uno. Me voy a ir a tal entrevista, Señor, ¿cómo voy vestido? Y hasta en eso puede dar uno un mensaje. Entonces hay cosas, hermano amado, que parecen mínimas, pero que si tú incluyes a Dios, vas a ver cómo Dios se agrada de eso. Ahora, también podemos decir que Dios tiene proyectos. Los proyectos personales de Dios son proyectos celestiales, son proyectos divinos, son proyectos que trascienden a la eternidad. Esos son los proyectos de Dios. Podremos decir que uno de los proyectos de Dios es el triunfo del bien sobre el mal, y de que un día exista una monarquía donde el reino de Dios, donde Él es el rey, en ese reino, y en ese reino reina la justicia, el amor y la verdad. Gloria al Señor Jesús. Ese es el propósito, ese es el proyecto de Dios. Porque hoy en día reina la injusticia, reina la desigualdad, reina incluso en diferentes formas de vida. Encuentra uno la anarquía, la democracia también, donde es la gente la que decide. Otros no, otros son tiranos y otros son totalitarios a la hora de gobernar. En fin, el mundo está gobernado de diferente manera, pero el gobierno según Dios es una teocracia, donde Él es el que lo sabe todo y Él lo puede todo. Y en esa teocracia o en esa monarquía divina, el Señor dirige a su pueblo, a sus súbditos. Gloria al Señor Jesús. Pero allí en ese gobierno de Dios hay seguridad de bienestar. Aleluya. Entonces, amados hermanos, uno encuentra que Dios, para llevar a cabo su plan, Él ha vinculado al hombre, porque Él tiene proyectos celestiales, eternos, trascendentales, más que cualquier otro proyecto terrenal que haya en el universo, en este globo terráqueo, en el universo entero. Entonces, en ese proyecto Dios incluye a los hombres, a sus criaturas. Uno ve participando las criaturas de Dios en su obra. Uno ve los ángeles participando en la obra de Dios, y uno, por la gracia de Dios, se da cuenta de que a su iglesia Dios nos ha permitido hacer parte de la obra de Dios. Por eso dice que unos siembran, otros riegan, y esa es la obra de Dios. Dios nos ha hecho siendo incompetentes, Dios nos ha hecho competentes para que participemos de su obra gloriosa. Aleluya. Y entonces encontramos, para hablar, por ejemplo, de David, porque queremos hablar un poco acerca de la operación Salomón, encontramos que Dios es un Dios de pactos, que no es el hombre quien pacta con Dios, porque si el hombre pactara con Dios, el hombre está dado a fallar, a incumplir. Y entonces a Dios nadie va a decir: Señor, yo quiero hacer un pacto, yo voy a hacer un pacto contigo. Bueno, hay pactos que se hace y que de pronto no son pactos donde el ser humano está obligado a cumplir, pero Dios es fiel. Así que encontramos, por ejemplo, el pacto adámico allá en el libro del Génesis. Cuando Dios hizo un pacto, bueno, está el pacto edénico y el pacto adámico. Y entonces en el pacto adánico está Dios poniendo al hombre sobre la creación,
Y hay una prohibición en ese pacto, y es que el ser humano tiene prohibido el comer del árbol del bien y del mal. No me voy a detener a explicar cada uno de los pactos, pero sí como ir nombrándolos. La Biblia nos habla de 6 pactos así que sobresalen dentro de muchos otros que Dios puede haber hecho con alguien de manera puntual. Pero estos pactos son pactos que al fin y al cabo traen consecuencias o positivas o negativas sobre la humanidad. Entonces también hizo un pacto con Noé cuando vino el diluvio y cuando la tierra fue anegada en agua y todo ser humano excepto 8 personas se salvaron. Y cuando sale Noé del arca, dice la Biblia que Dios le dijo a Noé: haré un pacto contigo en el cual nunca volveré a destruir la tierra. No lo haré nuevamente, no destruiré la tierra a través de un diluvio. Y dice la Biblia que puso el arco iris como pacto. Ese es el pacto con Noé. Luego más adelante, Dios llama a un hombre de 75 años, su mujer de 65. Ella es estéril y Dios lo llama, él se llama Abraham. Abraham significa Padre exaltado, y Dios lo llama y le cambia el nombre. Y le dice: ya no te llamarás Padre exaltado, ahora te llamarás Abraham, que significa Padre de multitudes. Y este Abraham no tenía ni un hijo. Y la gente le preguntaba: ¿cómo te llamas? Y él decía: Padre exaltado, ¿dónde están tus hijos? No, no tengo ninguno, Dios me ha prometido que me va a dar. ¿Cómo te llamas? Más adelante le preguntaban: Padre de naciones. Sí, ¿y ya tienes algún hijo? No, no tengo ningún hijo, pero Dios me lo va a dar. Y Dios hace un pacto con Abraham y le dice que de él, de sus lomos, vendrían de su simiente, vendría la bendición para el mundo entero. Amén. Ese es el pacto que Dios le promete a Abraham: una gran nación, le promete una gran descendencia y le dice que de su simiente vendría la bendición para el mundo entero, esto es Jesucristo. Y luego el pacto con Moisés. También hay un pacto en el cual Dios le da en el monte Sinaí, le da a Moisés las tablas de la ley. Y ese pacto dice que si ellos obedecen serán bendecidos, y si desobedecen, ese es el pacto de la ley, serían castigados. Y llegamos entonces ahora al pacto que Dios hace con David. Y allí encontramos referencia de ello en el segundo libro de Samuel. Encontramos en el primer libro de Crónicas, y allí nos hace referencia sobre ese. Es un pacto de tipo incondicional, es decir, que ese pacto, porque hay pactos que traen condiciones para que se cumplan, pero el pacto que Dios hace con David es un pacto incondicional, donde sí o sí Dios le va a cumplir a David. Y en ese pacto Dios le dice a David que no faltará de su simiente uno que se siente sobre el trono de Jehová en Israel. Amén. Dios le dice a David que siempre de su descendencia habría un rey. Es decir, que está hablando de una estirpe, está hablando de un linaje, de una dinastía de reyes perpetua. Siempre va a haber un rey en el trono de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Entonces David es el rey. Ya Dios ha tenido un rey anterior, que es el rey Saúl. Y Dios se desagrada de Saúl y desecha al rey Saúl. Aunque Saúl tenía otros hijos y hubiese podido venir descendencia de Saúl, pero Dios se desagrada de Saúl por la forma de él, por su manera de ser. Es decir, el corazón de Saúl siempre iba como inclinado hacia su proyecto personal. A Saúl le importaban
más los aplausos o el qué dirá de la gente o el agradarle a la gente que agradar y hacer la voluntad o obedecerle a Dios. Pero encontramos que la Biblia nos habla de David y nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No quiere decir que David nunca se haya equivocado. Podemos encontrar multitudes, montañas de errores. Podemos hacer lista y una lista interminable de los errores que cometió el rey David. Pero, amados hermanos, Dios se levanta en el Nuevo Testamento y testifica diciendo que David es un hombre conforme a su corazón. Dios mismo testifica a David. Eso de que sea conforme al corazón de Dios, es decir, que era un hombre humilde. Y la humildad consiste en reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, rodeados, como dice la Escritura, rodeados de debilidad. Somos vasos de barro y que necesitamos constantemente de la dirección, de la sabiduría, de la aprobación, del respaldo de Dios. David era ese hombre. Siempre cuando David en algún momento cometió algún error y David sabía que vendría un castigo, David estaba en el tiempo de la ley, David se humillaba y David decía, no, yo quiero misericordia, perdóneme Señor, mis faltas, mis pecados, mis errores. Y encontramos incluso el Salmo 51 que Dios inspira a David y es un salmo de arrepentimiento. Mientras callé, dice por allá el Salmo 32, envejecieron mis huesos. Constantemente dice él que sentía dolor por haber ocultado su pecado. Bueno, David era un hombre que siempre, esa característica especial era de que para él lo más importante era Dios. Entonces, David se propone un día a hacer casa para Dios. Porque desde el tiempo de Moisés, Dios le mandó a Moisés a construir un tabernáculo, donde allí en ese tabernáculo se depositaba algo muy especial que era el arca de Jehová, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y allá en ese tabernáculo que era una tienda, y allí se manifestaba Dios. Y cuando Moisés necesitaba escuchar a Dios, Moisés iba allá al tabernáculo. Cuando habrían sacrificios, ofrendas y cuando el pueblo se acercaba, era la manera de acercarse a Dios, era a través de ese tabernáculo. Ese tabernáculo tenía representaba, era sombra de Jesucristo, era tipo de Jesucristo. Entonces la gente tenía que ir allá y allá en el tabernáculo, allá era donde se manifestaba la presencia de Jehová. Entonces ya pasa el tiempo, el arca del pacto de un momento sale del tabernáculo que estaba ubicado en una ciudad llamada Silo, y pasa el tiempo y ahora David llega como rey de Israel. Y David sabe que el arca, y él sabe que el arca es la presencia de Dios, y David anhela traer el arca, porque el arca no estaba ya no estaba allá en el tabernáculo, estaba en casa de un hombre llamado Abinadab, y después, ustedes recordarán que después estuvo un tiempo, pocos meses, en la casa de un hombre llamado Obededón, y David sabía que allá en la casa de Obededón, esa familia era muy prosperada, porque allá en su casa estaba guardada el arca de Jehová. Y David anhela traer el arca, y él dice, el arca la vamos a traer a Jerusalén. Y David ahora hace el lugar, el centro de adoración, la ciudad del centro de adoración es Jerusalén. Y David construye una tienda, y allí David manda y traen el arca de Jehová y la dejan allá en esa tienda. Pero David, él se pone a analizar en un momento dado y dice, yo estoy viviendo en palacio, yo estoy viviendo en una casa, vamos a decirlo, una casa más estable, una casa con más lujos, con unas características diferentes a la casa donde está el arca de Jehová, que al fin y al cabo
no deja de ser una tienda. Y entonces David se propone hacerle casa a Jehová. Dice, yo voy a hacer un templo. Como era el rey y se sentía agradecido y se sentía en deuda con Jehová por todas las victorias, por todo lo que Dios había hecho con él. Entonces David se propone y dice, voy a hacerle casa a Jehová. Pero cuando David se lo comenta al profeta Natán, el profeta le dice, sí, David, hazle casa a Jehová, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Jehová le habla al profeta y le dice, ve y dile a David, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa a ti. Así dice el texto, pero Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre. Esto está allí en Primera de Crónicas, si lo pueden poner por favor, capítulo 28, verso 3 al 5. Pero me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Mas Jehová, el Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Y nos vamos, para no, por cuestión de tiempo, dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 10, dice, te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Ese es el pacto que Dios está haciendo con David. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, de Saúl, sino que confirmaré en mi casa, lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Ese es el pacto que Dios hace con David. David dice, yo, Señor, te voy a hacer una casa. Pero Dios le dice, no, David, tú no me vas a hacer casa. Tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces vamos a hacer una cosa. No me vas a hacer casa tú a mí, pero yo te voy a hacer casa a ti. Es decir, que Dios ama ese corazón de ese siervo y el anhelo y el deseo, porque David era un hombre apasionado por las cosas de Dios. Y entonces Dios se agrada de esa pasión que tiene David y entonces no lo deja. Ese proyecto que David tenía no lo deja, pero Dios le dice, y yo te haré casa. ¿Sabe qué empieza entonces David? David recibe la revelación del templo, de cómo va a ser el templo. Amén. Y vamos a ver entonces lo que sucede de aquí en adelante. Dios le dice a David, yo te haré casa. Es decir que más que una casa física, le está hablando de la estirpe, le está hablando de la dinastía, de que de ahí en adelante siempre habrá un hijo suyo en el trono de Jehová. Gloria al Señor. Eso es algo glorioso. Y le dice eternamente. Y el cumplimiento, usted y yo sabemos que de la descendencia de Judá vino la casa de Isaí, y de la casa de Isaí vino David, y que de David, de muchos hijos que tuvo David escoge a Salomón, y así de esa genealogía viene Jesucristo, quien es el cumplimiento a ese pacto donde Jesucristo es el rey que se sienta sobre el trono de Israel. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Por eso cuando leemos el libro de Mateo, haciendo un paréntesis aquí, cuando leemos el libro de Mateo va direccionado, apuntándole a hablarle a alguien, y ese alguien es el pueblo judío, y empieza hablando de la genealogía de Jesucristo,
porque el propósito de Mateo es demostrar que Jesucristo viene del linaje de Judá, descendiente de Abraham, descendiente de David, y que es el rey de Israel. Amén. Por eso cuando allá crucifican a Jesús, Mateo es el único que dice allá, total, lo que significa el letrero que puso Pilato allá. Y entonces Mateo dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los demás evangelios dicen la frase, pero no completa. Pero Mateo es el único que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que se vea, que todo aquel que lo lea se dé cuenta que Él es el rey de los judíos. Gloria al Señor. El cumplimiento de la profecía. Entonces vemos que David no se conforma con que, bueno, no me va a dejar hacer casa al Señor, entonces que lo haga uno de mis hijos. Ya me dijo que va a ser Salomón, que va a ser mi hijo el que va a edificar la casa, porque Dios le dice, será un hijo tuyo el que va a edificar el que me edificará casa. Pero David entonces él dice, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo voy a empezar ya a trabajar. Y él se encarga ahora David de preparar todo el material para que cuando su hijo lo suceda en el trono de Israel, ya su hijo tenga ya un trabajo muy adelantado. Gloria al Señor. Y entonces aquí encontramos unos pasos que dio David para la acumulación del material. Allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 11 al 12, dice que entonces dio David a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras de adentro y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente, porque el Espíritu de Dios se lo había revelado. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 28, 11 y 12, Gloria, y 13. Encontramos allí que Dios le había mostrado a Jehová, lo tenía en mente, Dios se lo había revelado. Y entonces David ya sabe, ya tiene el diseño. Porque es que, amados hermanos, incluso desde el tiempo de Moisés, cuando Moisés edifica el tabernáculo no fue una idea porque Moisés haya estudiado, de hecho, tuvo que haberlo hecho, tuvo que haber estudiado arquitectura y también sabía de geometría y matemáticas y materiales. Moisés lo sabía, él había aprendido allá cuando vivió allá en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Pero Moisés, cuando construye el tabernáculo de reunión, Moisés lo dice, él lo recibió, Dios le dio los planos y era el modelo que había en el cielo. Es un modelo que hay en el cielo, es una representación de algo que hay ahí en el cielo. Y entonces Dios se lo da y Moisés lo prepara y Dios le pone las personas para que ofrenden, para que prepare el material y las personas con las capacidades para hacer todas estas cosas, hombres artífices especialistas en el manejo del oro, la orfebrería, en fin, todo esto. Y entonces también asimismo a David Dios le da a él conforme al modelo que Dios le muestra, así ahora entonces David le da los planos a su hijo Salomón. Además de eso, David en segundo lugar establece un fondo financiero para la obra. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 9, y yo lo tengo resumido, dice la Biblia, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, es decir, David pone aquí, establece un fondo y me encanta como él dice, tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Amén. Es decir, yo amo la casa de Dios. Quiero, sueño, deseo, anhelo contemplar y ver cumplidos los sueños de Dios. Y Dios quiere una casa para Él manifestarse. Y yo tengo anhelo por esa casa, tengo afecto por esa casa. Y vea lo que dice David. Dice, yo guardo en mi tesoro particular, es decir, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios.
Y él dice 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y dice la Biblia que entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenas, y con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Es decir, que David prepara un fondo, pero además de eso David hace dos cosas, y es que él se pone como ejemplo. Amén. Él dice: yo de mi tesoro personal yo voy a dar y dar. Y estaba yo analizando ¿cuánto valía, cuánto puede valer hoy el templo? No hay ninguna estructura en el mundo hoy en día, no hay ningún edificio en el mundo hoy en día que se acerque a lo que podría costar el santuario, la majestuosa obra que hizo Salomón. Se dice que entre 300 y 500 mil millones de euros podía costar si se hiciera el cambio. Era todo en oro. Hoy en día no hay ninguna estructura. Los Estados Unidos sí se gastan anualmente 700 mil millones de dólares en todo lo que es seguridad, en todo lo que es armamento y seguridad de la nación. Gastan muchísimo más los americanos anualmente, pero no hay un edificio. Estaba mirando que hay uno que cuesta 200,000 millones de euros, que es la mezquita de la Meca, que puede costar eso. Otra estructura que estaba leyendo es el aeropuerto de China, un aeropuerto que hay allí que puede costar 100,000 millones de euros. La Sagrada Familia que tenemos aquí en Barcelona casi llega a los 2,000 millones. 2,000, no 2 millones, 2,000 millones de euros. Entonces, de 2,000 millones a 400,000 o 500,000 millones. Y haciendo la cuenta de lo que había puesto David, analizaba que David había dado el 3%, cuando él lo dio, el 3% de lo que costaba. 6,000 millones de euros pudo haber colocado David. Digo, una cifra astronómica, hermano, me pone como que la curiosidad, ¿no? Vamos a analizar qué es todo esto, pero algo hay allí, amén. Y es la forma de administrar David, es la generosidad con la que David ahora él tiene en su corazón. Ese proyecto se convirtió para David como en algo, un reto personal, amén. Y entonces David daba, y cuando David daba, entonces todos los demás que estaban a su alrededor, sus séquitos, sus oficiales, los jefes de familias, todos empezaron a aportar, el pueblo aportaba. Gloria al Señor Jesús. Y organiza David ahora en tercer lugar la recolección de los materiales, primera de Crónicas 22, 14, 16. He aquí, yo con grande esfuerzo, segunda de Crónicas 14, 16, con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Y entonces dice 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. En cuarto lugar, David establece alianzas estratégicas. Primera de Crónicas capítulo 22, versículo 2 al 4. Yo lo tengo resumido: y mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen las piedras. Es decir, que David a nadie dejó que pasase inadvertido, sino que David a todo el mundo involucró en el proyecto de hacerle casa a Jehová. Es que, amados hermanos, todos los que estamos aquí somos llamados a servirle a Dios. Amén. Y entonces, hermoso, ayer me preguntaba a alguien y me decía: pastor, ¿a partir de cuándo uno puede empezar a servirle a Dios? Estábamos viendo ayer en la doctrina. ¿A partir de cuándo yo puedo empezar a servirle a Dios? Y entonces alguien respondía: desde ya. No lo respondí yo, desde ya puedes servirle al Señor.
Y creo que, amados hermanos, desde el primer momento que uno viene a la iglesia, hermanos, uno ya se convierte o se da cuenta uno que somos salvos para servir. Porque el Señor Jesucristo no es solamente Salvador, Él es Señor y Salvador. Y cuando decimos Señor y Salvador, entonces estoy diciendo que Él es el dueño, porque la palabra Señor significa amo, el Kyrios, como dicen los griegos antiguos, el amo del universo, el Señor, el que manda, el que gobierna. Entonces yo estoy aquí no para decirle a Él lo que debe de hacer, sino para escuchar y que Él mande y que Él ordene y yo obedezco. Gloria al Señor Jesús. Él me salvó a mí y como me salvó, yo lo acepto como mi Señor. Amén, como mi dueño. Gloria al Señor Jesucristo. En quinto lugar, David delega responsabilidades a líderes confiables. Allí en Primera de Crónicas 23, verso 4 al 5, dice que de estos habían 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Y también en sexto lugar, David promueve la unidad y la consagración del pueblo y de la obra a Dios. Primera de Crónicas 29, del 10 al 20, yo le invito a que usted lo apunte allí y que lo lea completo en casa, esos 10 versículos hermosísimos, como David le da gracias a Dios. Dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Y empieza David a exaltarlo. David estaba feliz, estaba contento de ver cómo el Espíritu Santo, porque es que esto lo mueve es el Espíritu Santo. Yo he tenido experiencia de alguna vez edificar, modificar, hacer obras en la iglesia, buscar un local, conseguir un local, y cuando sin recursos, sin tener gente en la iglesia que supiera hacer las cosas, hemos visto cómo Dios empieza a proveer, primero que todo, los talentos, y empieza a haber gente talentosa en la iglesia, y alguien que sabe de finanzas, y alguien que sabe de construcción, y alguien que sabe de materiales, y en fin. Entonces Dios empieza a poner las personas, y empiezan a llegar los corazones generosos, y empieza Dios. Y lo he visto como Dios, cuando hemos querido comprar algún material que no nos alcanzaba el presupuesto, Dios nos ha direccionado y hemos encontrado otro lugar donde nos lo han dado casi regalado. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando no nos alcanza, Dios nos hace que nos rebajen. Pero Dios hace que de una u otra manera lleguen los recursos. Y uno termina diciendo: todo esto que se ha hecho en tan poco tiempo, tanto que se ha hecho en tan poco tiempo, esto se ha hecho solamente por la mano de Dios. Ahí ha estado involucrado la obra, el mover del Espíritu Santo en todo el pueblo, que gozosos dan y se dan para la obra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces, en séptimo lugar, dice que David entrega a Salomón y le da a Salomón el consejo. Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y sigue diciendo, verso 21, por favor: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Es decir, Dios va a mover los corazones para que ese proyecto se lleve a cabo. Dios pondrá a las personas, Dios traerá los recursos, Dios se encargará de hacer cosas sobrenaturales. Solamente esfuérzate, sé valiente,
Pon por obra el mandamiento, acércate y búscalo, porque si tú le buscas, Él se dejará hallar. Pero si tú lo rechazas, Él también te va a rechazar. Alabanzas al Señor. Entonces, amados hermanos, como padres de familias, como jefes de familias, de hogares, yo les animo hoy a que le sirvamos a Dios con todo el corazón, con todo lo que Dios nos ha dado. Invirtamos en la obra de Dios, porque haciéndolo estamos invirtiendo en nuestros hijos. Gloria al Señor. Tal vez alguien diga, no, pero no, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de ello? Amados hermanos, lo que nosotros hagamos hoy tendrá trascendencia, porque afectará para bien el mañana, afectará para bien el futuro. Nuestra responsabilidad como padres es sembrar para que cosechen nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es hacerle casa a Dios. Y cuando decimos hacerle casa a Dios, pues esto del templo que construye Salomón entonces dice, Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Al fin y al cabo, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Podríamos decir que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y en ese tiempo Dios había establecido que se hiciese el tabernáculo, que después se le edificara templo. Pero entonces, después por allá alguien dice que el templo, la gloria postrera de ese templo sería mayor que la primera. ¿Por qué? ¿Por qué decía que la gloria postrera del templo que estaba edificando Salomón sería mayor que la postrera? Porque sería mayor que la primera. La gloria de ese templo, llegaría un momento donde habría algo glorioso que sucedería en ese templo. ¿Y qué es lo glorioso? Que un día Jesucristo entra a ese templo. Primero por allá lo llevaron para ser presentado cuando era un niño. Pero recuerdo que la Escritura nos habla de que un día Jesús fue al templo. Y cuando Jesús ve allí en el templo a una cantidad de personas que están allí haciendo negocios, Jesucristo toma unas cuerdas y hace una especie de látigo y volca sus mesas. La Biblia no nos dice que haya azotado a nadie, pero con ese látigo azotó el suelo, las mesas, les tumbó las suelas, las mesas a los mercaderes. Tenían palomas, tenían ovejas. Y les dice, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. El celo de la casa de Jehová me consume, porque casa de oración será llamada mi casa. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba pasando allí en ese momento en el templo? Que la gente tenía que traer la ofrenda, que la gente tenía que preparar con detalle, con reverencia, sin improvisar, con el corazón, preparar la ofrenda para traerla y presentarla. Pero la gente se estaba acostumbrando. Como habían facilidades de llegar al templo y allá encontramos allá las palomas, encontramos allá otro que vende las ovejas. Entonces yo ya no preparo una oveja, no preparo la paloma, yo ya voy, la compro allá y voy solamente y ya la entrego y quedo bien. Es decir, que la gente estaba entregando ofrendas que no les costaba nada, no las preparaban. Y por eso entonces Jesús se llena de celo. Y Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada,
pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Cuando habla de la casa del Señor, también, es decir, ahí hubo algo glorioso en esa casa. La gloria postrera fue mayor, fue algo glorioso que sucedió ahí en ese momento, quedó registrado. Pero también hay un momento donde los discípulos contemplaban el templo, su pináculo, un edificio que podía llegar a más de 15 pisos de altura, y observaban en los días de Herodes que se había reformado y era algo majestuoso. No igualaba el templo de Salomón porque ya había sido destruido y había sido reconstruido. Pero cuando ellos lo ven y le hablan a Jesús, y la gente también le habla a Jesús, Jesús les dice: destruid este templo, que yo en 3 días lo reconstruiré. Pero la Biblia dice que no hablaba realmente de ese templo, sino que hablaba de su cuerpo. Porque de ahí en adelante, en el nuevo pacto, ahora el templo era Jesús. Y de ahí en adelante, el templo es su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, ahora el Señor no habita en estas 4 paredes. Él habita en usted y en mí. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo de Dios. Somos llamados a ser templos de Dios. Y por eso la Escritura nos llama constantemente. Dios nos está llamando. Hoy nos está diciendo: edifícale templo a Dios. Edifícale casa a Dios. Es decir, edifica tu vida. Esfuérzate, sé valiente. Ya están los materiales. Ya nuestro Padre nos ha dado los materiales. Nos dio plata, nos dio oro, nos dio piedras preciosas. Y nos da la posibilidad de que usted y yo tomemos de esos materiales y que edifiquemos casa para Dios. Aleluya. Porque si usted y yo edificamos casa para Dios, entonces Él se encargará de edificarnos casa a nosotros. Es decir, que usted y yo nos preocupamos por la casa de Dios y Él se preocupará por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra prole, por nuestra descendencia. Él se ocupará. Pero tú y yo tenemos que empezar ahora a edificar casa para Dios. Este cuerpo, este ser, esta vida, para la gloria de Dios. Que usted y yo respiremos templo, que usted y yo descansemos templo, que usted y yo cuando trabajemos templo, cuando dormamos y soñamos templo. Soñamos porque cada día nuestra vida sea casa para Dios y Él se encargará, aleluya, de hacer casa, alabanzas a nuestra descendencia. Ve, amados hermanos, nos corresponde a usted y a mí enseñarle a nuestros hijos. Nos corresponde a usted y a mí darles buen ejemplo a nuestros hijos. Nos corresponde a usted y a mí estar vigilantes de nuestros hijos. ¿Qué estás viendo en esa pantalla? Por favor, en tu habitación, nada de cerraduras. En la habitación de nuestros hijos yo tengo que saber qué ellos guardan. Y de vez en cuando revisarles el teléfono, cuáles son, a quién siguen, si son adolescentes y ya tienen teléfono, a quiénes están siguiendo nuestros hijos, qué es lo que están escuchando. No, que mi hijo es un servidor. Mi hijo que... No. Su hijo es un servidor, son tan lindos esos servidores, pero son humanos. Y a veces como padres los tenemos en un pedestal, pero no nos podemos confiar. No nos podemos confiar porque la Biblia dice: no deis lugar al diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nuestros hijos necesitan que de vez en cuando depuremos sus teléfonos, que de vez en cuando hagamos una veeduría y que veamos cómo se están conduciendo, que nosotros a ellos le demos ejemplo, que cuando ellos entren a nuestra habitación, ahí nos encuentren orando en la madrugada, que cuando vayan a acostarse, allá nos encuentran orando por la noche,
y que oramos por ellos, y cuando nos sentamos a la mesa a comer, que no les hablemos mal de nadie y menos de la iglesia, porque les estamos enseñando a ellos que los animemos. No los desanimes. Aunque tú estés desanimado, no los desanimes a ellos. Ayúdalos. Es tu responsabilidad como padre edificar casa para Dios. Tú te encargas de edificar casa para Dios y Él se encargará de edificar casa a tu prole. Aleluya. Vea, amados hermanos, que cuando Dios le dice a David: yo te voy a hacer casa, le está diciendo que en el trono de Jerusalén, el trono de Israel, el trono de Jehová, se sentará uno. Jesús es el cumplimiento. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que eso no se acaba ahí, porque Jesús es la bendición para el mundo entero. Y nosotros ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Él. Y ahora el Señor tiene un proyecto especial y hay un nuevo pacto, el pacto de su sangre, en el cual Él promete perdón de pecados, una relación personal con su pueblo. Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Jesús es el último, el cumplimiento, el perfeccionamiento de todos los demás pactos. Y entonces nos incluye a usted y a mí. Y la Biblia nos habla de reyes y sacerdotes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aleluya. 5:10 de Apocalipsis nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto significa que los hijos de Dios tienen una autoridad espiritual y un llamado a gobernar en el futuro reino de Dios. También la Biblia dice que somos herederos. ¿Herederos de quién? Herederos del Rey. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Un linaje de sacerdotes. Eso es lo que Dios tiene para los creyentes, un estatus real dentro de la familia de Dios. Y en segunda de Timoteo 2:12 Jesús prometió, diciendo que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, quiero invitarle a que estemos en nuestros pies. Y quiero hablar un momento con los hijos, porque los hijos también tienen responsabilidad. David preparó, David invirtió, David se esforzó. A David le costó. Es que, amados jóvenes, a nosotros como padres no es fácil, nos cuesta. Estamos invirtiendo para ustedes. Alguien dijo: yo quiero darle a mi hijo para que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y ese es el pensamiento de muchos padres. Y se esfuerzan y trabajan y ponen sus lomos allá a la intemperie, al sol y al agua. Pero los hijos a veces no se dan cuenta y no lo valoran. No valoran que ese padre se levanta a la madrugada. No valoran que llega tarde. No valoran que llegan de estudiar y encuentran un plato caliente de comida ahí en la mesa. Y a veces los hijos, y yo quiero hablar sobre todo con estos jóvenes que están sirviéndole al Señor. Yo quiero pedirles que por favor ustedes jóvenes que le sirven a Dios, honren a sus padres. Porque no nos sirve
No nos sirve unos jóvenes, hermanos, que estén así, aquí ministrando a Dios, y en su casa la cama no la atienden, y en su casa no quieren ayudarle a mamá a hacer la comida, y no quieren lavar los platos. Y no sé cuántos de ustedes se vinieron hoy para el culto y no tendieron la cama, y por la tarde van a llegar a la casa y va a seguir la cama sin tender, porque van a llegar y van a decir: ya me voy a acostar a dormir, ¿para qué la atiendo? Mi hijo, haga algo en la casa. Y se enfadó porque le dicen al muchacho que haga algo en la casa, y antes los padres salen debiéndole a ellos. No, Señor, necesitamos que desde los mismos servidores tomen ejemplo de Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando Jesús resucitó, cuando entraron allá las mujeres allá a ver allá dentro de la cueva de Jesús, ¿qué encontraron? Dicen que la sábana estaba doblada. Jesús se levantó de la tumba y no dejó esa sábana ahí, no, la dobló. Nos da ejemplo. Entonces, muchachos, por favor, no se escuden en que le sirven a Dios. Es que me voy porque me toca ayunar, es que me toca predicar, es que tengo reuniones. No, primero cumplan con las cosas naturales, con las cosas seculares. Ustedes tienen responsabilidades con sus estudios, con sus padres. No, que yo ya estoy pensando en el novio, estoy pensando en la novia, 15 años y ya estás pensando, pero todavía te falta. Uy, ese amén de los papás, le falta fuerza ese amén. Pero yo quiero escuchar un amén por los jóvenes, que digan: sí, pastor, es así. Yo reconozco que le he fallado a mis padres en cosas pequeñas. Tal vez no es pecado, pero no los he honrado. Yo quiero invitar a los jóvenes a que hoy, como aquel Salomón aceptó ese reto, venir y decir: Señor, yo quiero la herencia y me voy a esforzar. Quiero invitarle, amado joven, a que se reconcilie con su papá, con su mamá, a que le reconozca y le honre, porque ellos están invirtiendo en la casa para que Dios edifique en ustedes. Aleluya. Y que vengan los jóvenes y que hablen con Dios y que le digan: Señor, ayúdame con la herencia. Vea, amado hermano, gloria al Señor Jesús. Yo le voy a dar un consejo a usted como padre. Ocúpate del proyecto de Dios y Él se ocupará del tuyo. Ocúpate de sembrar con amor, que Dios se encargará de dar el crecimiento. Ocúpate de los secretos, que Él se ocupará de recompensarte en público. Ocúpate de la obediencia, que Dios se encargará de la justicia. Ocúpate de deleitarte en Jehová, que Él se ocupará de concederte los deseos de tu corazón. Ocúpate en la verdad, que Dios se encargará de revelar su propósito. Ocúpate. Tu trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacerlo. En sus manos están nuestros tiempos. Ocúpate de hacer casa para Dios, que Él hará casa para ti. Aleluya. Oh, santo, santo. Aleluya. Hay responsabilidad en esta hora, hay responsabilidad de parte de nosotros como padres, de invertir en la casa de Dios. Pero hay responsabilidad de nuestros hijos, porque nuestros hijos heredarán. Ocúpate de dejarle tus cargas a Dios. Ocúpate de llevar su yugo, que Él se encargará de tener cuidado de vosotros. Echad todas vuestras ansiedades sobre Él,
porque Él se ocupará de tener cuidado de vosotros. Ocúpate de humillarte bajo la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, porque estas cosas serán visibles, aleluya. Allá en lo íntimo, allá en lo secreto, ocúpate de serle fiel a Dios, que Dios te recompensará en público. Quiero invitar a los padres que vengan a este altar. Quiero invitar a un hermano que quiera decir: yo quiero ser parte de edificar casa para Dios. Quiero invitarle, iglesia, que venga usted a este altar. Acá hay unos jóvenes, hermanos. Aleluya, hay unos jóvenes aquí. Venga, acompáñele. Venga a este altar. Aleluya, aleluya, aleluya. Deleítate en Jehová, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Respira, respira, obra de Dios.